Pues me parece que el criterio para retirar la alerta de género sigue siendo un criterio que queda muy chico a la realidad que vivimos en San Luis Potosí, sobre todo en estos tres municipios, ¿no? De que Tamuín, Tamazunchale y Matehuala tienen contextos de violencia que han rebasado muchas veces lo oficialmente reportado, ¿no? Porque también tenemos que pensar siempre, siempre, siempre que las cifras oficiales tienen este subregistro. Por ejemplo, en esta ocasión justifican que sí, efectivamente, la declaratoria de alerta de violencia de género fue dada por el número de feminicidios y desapariciones. Entonces, si en su realidad han bajado, entre comillas, el número de feminicidios, pues sí, lo lógico es que retiren la alerta porque ya no hay feminicidios según ellos, ¿no? O porque se ha bajado el número. Sin embargo, el primer punto que debemos de analizar es qué tanto esta baja de los feminicidios es una baja real o bien obedece a los pocos criterios con los que se siguen investigando los feminicidios y los dejan como homicidios simples y que no se están clasificando de una manera correcta. Porque no olvidemos que toda muerte violenta de una mujer se toma como feminicidio hasta que se demuestre lo contrario. Y creo que es algo que sigue sin llevarse a cabo. Entonces, también el ir no solamente o que se vaya el gobierno, el CONAVIM, por retirar la alerta que han bajado, porque han bajado los feminicidios, invisibiliza el hecho tan fuerte y tan grave que se tiene registrado y está en los medios de comunicación y está en las cifras oficiales dadas por la propia Fiscalía y por gobierno del Estado, en donde hay un aumento en la violencia intrafamiliar y en la violencia sexual. Esa violencia implica también un alza o una posible alza en los feminicidios. Entonces, cuando tú retiras esta alerta, estás dando un mensaje muy equivocado de que ya se cumplió y que ya podríamos estar hablando históricamente que estamos colocadas en un lugar donde las mujeres vivimos de una manera libre y segura, ¿no? Y digna. Nos queda claro que no es así. Otra de las situaciones que a todas luces no se ha cumplido es el tema de los avances legislativos. Y la prueba es que las diversas iniciativas que se han presentado desde la declaratoria de la alerta de género en el 2017 a la fecha sobre el tema del aborto siguen ahí, empantanadas. Y sabes, ni siquiera se pasan del pleno, son desechadas en comisiones. Y eso me parece que el gobierno del Estado, San Luis Potosí, no ha hecho lo que le toca en esta obligatoriedad jurídica que tienen para con la ciudadanía de esta progresividad de los derechos de las mujeres. También, por ejemplo, cuando se habla de una seguridad, por ejemplo, el primer de los ejes que tiene estas recomendaciones, queda claro que no se ha cumplido con esto. Cuando vemos cómo se miden estas medidas de protección, por ejemplo, en un análisis que se hizo en un documento oficial que está en la página de CONAVIM sobre el primer semestre del 2023, habla que dentro de la primera medida de seguridad hay un avance del 0%, en la segunda medida de seguridad hay un 0% de cumplimiento, en la tercera medida hay un 33%, lo cual se da por no cumplida, en la cuarta medida hay un 20%, se da como no cumplida, y en una quinta medida de seguridad se da un 0%, por supuesto que no está cumplida, y ahora ya se cumple. Entonces, me parece muy peligroso cómo desde el discurso, y que estoy segura que así se va a manejar, que se va a dar una información muy sesgada en la que se hable de que ya se cumplió con la alerta de género, ya se hizo lo que se tenía que hacer en materia de adelanto para las mujeres, y me parece que no estamos, pero ni cerca de estar ahí, ¿no? También algo que hay que dejar muy claro es que esta violencia feminicida se relaciona directamente con la violencia comunitaria. No podemos estar hablando de que las mujeres vivimos en un lugar seguro o de retirar estas alertas de género cuando a todas luces hay caminos y hay carreteras en las que no se pueden circular, que son un riesgo para la ciudadanía y específicamente para las mujeres, y que tampoco nos están brindando las garantías para decidir en qué trasladarnos. Y eso es muy grave, porque no podemos estar hablando de un día de un cumplimiento en la seguridad de las mujeres cuando esto se maneja de esta manera, ¿no? Algo también importante que CONAVIM está perdiendo de vista también lo que es hacer esta política pública fuera del escritorio.
porque es muy fácil decir que la violencia ya se avanzó en el combate, la erradicación, sanción y prevención de la violencia desde un escritorio, pero cuando la estamos viviendo en los acompañamientos, en las representaciones, en la propia voz de las víctimas, sabemos que no es así, ¿no? También hay que decirlo muy claro, que no podemos ver al feminicidio como un fenómeno aislado, sino que el feminicidio es la consecuencia de estas violencias comunitarias, psicológicas, sexuales, etcétera. Entonces, el que tengas una baja en número de feminicidios y en número de muertes violentas no significa que hayas erradicado la violencia, ¿no? También es importante señalar, y quiero también decirlo muy claro, que dentro del grupo interdisciplinario de la alerta de San Luis Potosí está fuera una representación de la sociedad civil, porque antes estaba Oxfam y ahora ya no ocupa nadie su espacio, y que no ha sido sustituida con otra persona, con otra experta desde la sociedad civil, y eso merma la participación. Por eso hablo que no se tiene muy claro desde fuera de estos escritorios donde se toman las decisiones qué es lo que está pasando realmente con con los municipios. Entonces me parece muy grave el mensaje, y sobre todo pues yo hubiera esperado que el gobierno del estado se posicionara, y que a pesar de que Corabim dijera que ya se había cumplido, pues que se reconocieran los propios espacios donde todavía se tiene mucho trabajo por hacer. No, o sea, es increíble que lugares como Tamuín y Tamazunchale, donde la violencia sexual y los embarazos adolescentes tienen un índice que no ha logrado bajarse en años, estemos hablando de que ya se erradicó la violencia.